conversamos, necesitamos profundizar en cuál es la mirada que tiene Corfo para efectivamente ser una ayuda y no un estorbo, un impedimento para el desarrollo descentralizado de nuestro país, el desarrollo territorial en particular. Para eso hoy día tenemos aquí a Claudio Maggi, gerente de desarrollo competitivo de Corfo. Muchas gracias, Claudio, por estar en Panorama 15. Paloma, gracias a usted. Claudio, Corfo es un dulcecito que todo el mundo quiere, un pedacito, sobre todo las regiones. ¿Cuál es la mirada, cuál es el sello que va a tener esta administración en la gestión de Corfo para la promoción del desarrollo regional? Yo creo que tú tienes razón. Corfo es una institución que siempre es atractiva, maneja recursos, tiene capilaridad en el sentido de que puede hacer muchas cosas en regiones, pero aparece muchas veces algo gobernado desde el centro. Y no tiene que ser así. Corfo es una agencia del gobierno, una agencia pública que tiene que ir de la mano con los desafíos que tiene el país, y uno de los desafíos que tiene el país en este periodo es avanzar hacia una descentralización real. Nosotros somos parte de ese proyecto. ¿Es el sello que va a tener Corfo en esta administración? Es uno de los sellos importantes. Yo creo que nosotros tenemos que poner en el tema territorial un sello descentralizador claro, pero también hacernos cargo de otros desafíos que el país tiene y que tiene que ver con la misión de Corfo. Mejorar la productividad, y eso significa, por un lado, cerrar brechas de productividad entre la pequeña y mediana empresa y dónde puede estar esa pequeña y mediana empresa. Eso significa mejorar los empleos, mejorar la capacidad de la pyme de activar las economías locales, y por otro lado también superar fronteras de productividad a través de la innovación. Estas dos cosas tienen una bajada muy concreta en regiones, muy concreta, y además, junto con eso está el desafío institucional de descentralizarse, de dar mucho más autonomía, mucho más decisiones de asignación de recursos, de gestión de los proyectos a las regiones. Y estamos trabajando intensamente en esas dos ¿Cómo frentes. se va a promover la innovación en regiones? Bueno, lo primero que hemos hecho, a partir de una línea que ya Corfo tiene desde hace muchos años de promoción de innovación de las regiones, fue rediseñar la línea más masiva que tiene que ver con la capacidad de apoyar proyectos de innovación a las empresas con foco en las pequeñas y medianas. En general, el apoyo a la innovación no distingue tamaños, ¿eh? Uno apoya a todas, y hay instrumentos como el crédito tributario, que es más cercano a las grandes empresas porque les sirve. Para la pequeña empresa el crédito tributario no significa gran cosa, entonces ahí lo que Corfo ha diseñado desde hace tiempo son mecanismos de apoyo, de cofinanciamiento, subsidios a los proyectos de innovación. ¿Qué hemos hecho? Hemos rediseñado el subsidio más masivo, que es la base, que se trata de hasta alrededor de $150.000, en términos de apoyar líneas de desarrollo de prototipos, de nuevos procesos, de nuevos productos, y opera de manera descentralizada. Es decir, las evaluaciones y las decisiones de asignación son en comités que operan de manera macrorregional en Corfo. Ahora, ¿tienen algún sector productivo favorito entre las promociones de innovación, digamos? ¿Tendríamos algún sector prioritario? ¿Hay alguna definición de Corfo en ese sentido? Mira, hay algunas apuestas estratégicas país que no son de Corfo, sino que más bien van de la mano de uno de los mandatos de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, que implica poner foco en sectores de alto potencial de crecimiento para que sean una suerte de locomotoras de la economía. ¿Tales como? Tales como. En ese sentido, el Ministerio de Economía, el Consejo de Innovación, nos han encargado de poner énfasis en minería, con todo lo que eso significa. Minería no es un sector, son muchos sectores porque hay proveedores de todas las áreas que apoyan a la minería. Logística, otro sector que es transversal. En logística, un desarrollo de la capacidad logística del país nos permite mejorar la productividad de muchos sectores y mejorar el acceso a mercado de muchos sectores. Corfo lo que está haciendo, acompañando estas miradas estratégicas, es poniendo un instrumento al servicio de los focos que las mismas regiones definan, como por ejemplo hojas de ruta para temáticas o sectores que para las regiones sean apuestas importantes y que cubren una variedad muy amplia por región. Claro, de apuestas. Como también en muchos casos se da que las vocaciones productivas no están restringidas a los límites de una región, sino que son compartidas por varias regiones. Por ejemplo, por nombrar uno, la industria del salmón. Ahí estamos hablando de programas mesorregionales en donde nos coordinamos todos,
las regiones involucradas y nosotros también a nivel nacional en estas hojas de ruta. Perfecto. Ahora, aquí hay un debate que se ha instalado sobre todo en torno a los anuncios que ha hecho la Comisión para la Descentralización y el Desarrollo Regional en materia de descentralización fiscal y administrativa. Ha habido voces que surgen diciendo, ¿saben qué? Si nosotros empezamos a descentralizar la toma de decisiones sobre ciertas platas en particular, vamos a perder eficiencia, hay un valor en tener todo centralizado, en el fondo nos vamos a ver mucho menos eficientemente trabajando y vamos a tener, por lo tanto, un aún peor desarrollo productivo. Y por otro lado, Corfo tiene esta necesidad de promover la producción. ¿Cuál es la postura que tiene Corfo en este sentido? Yo creo que en este sentido es bueno no caer en simplificaciones, porque eso puede llevarnos a posturas un poquito extremas y bandos que al final no es fácil conciliar. Nosotros hemos aprendido con el tiempo, a mí me tocó ser director del primer fondo que descentralizó Corfo en materia de innovación en el Biobío, del cual sigo siendo consejero y creo que ha sido una experiencia que nos ha entregado muchísimo aprendizaje, por lo demás sigue. Y es que en materia de apoyos que van directo a la empresa, a las necesidades de la empresa, mientras más descentralizado, mientras más cerca de la empresa, mejor. Mientras más cerca estés de la necesidad del empresario o el emprendedor o emprendedora o grupo de empresas o sectores que necesitan una mirada, es mejor. Y es por eso que uno de los proyectos emblemáticos de esta administración es instalar la red de centros de desarrollo empresarial, que son 50 centros, hoy mismo el ministro lo anunciaba, con al menos 2 por región, donde hay una apuesta clarísima por territorializar, con gestiones además con actores territoriales. No es una gestión centralizada desde Cercotec o Corfo, sino que es una construcción de alianzas con actores territoriales. Sin embargo, existen otras líneas en las cuales tú necesitas escala país. Por ejemplo, investigación y desarrollo. En investigación y desarrollo, descentralizar excesivamente te puede llevar a fragmentar capacidades y a no provocar algo que es muy indeseable, que son las sinergias entre investigadores. Entonces ahí las dos escalas tienen que conversar sabiamente, ¿no? En algunos casos es bueno descentralizar, es bueno capilarizar el desarrollo, en otros es bueno incentivar a que se formen masas críticas que pueden estar expresadas territorialmente, ¿cierto? Pueden ser núcleos que están en distintas regiones, pero que conversan y que trabajan mancomunadamente, construyendo sinergias, como bien dice. Dado que Corfo maneja un presupuesto equivalente a todos los presupuestos juntos de los gobiernos regionales, hay voces, en particular la semana pasada estuvimos con Vlado Mirosevich, diputado por Arica y Parinacota, que dice: a Corfo hay que entrarle en el fondo. Aquí es donde tenemos que descentralizar efectivamente y ya no más, en el fondo, oficinas que sean mandadas por el centro y que finalmente lo único que hagan es decir, sí, voy a ir a preguntar a Santiago, sino que oficinas que sean bien autónomas. Eso le para los pelos a la mitad del país, pero hay otro pedazo del país que en realidad le parece interesante. ¿Cuál es la postura de Corfo sobre esta moción? No, a nosotros no nos para los pelos, al contrario, nos pone muy atentos y yo creo que compartimos ese espíritu en gran medida. Nos interesa muchísimo que nuestras áreas regionales, junto con nuestros gobiernos regionales, porque nosotros nos sentimos parte también de los gobiernos regionales en ese sentido, nos sentimos una oficina, si se quiere, más especializada como parte del gobierno regional en cada una de nuestras regiones, sean realmente un apoyo con la mayor autonomía posible para ir operacionalizando las estrategias de desarrollo regional, las estrategias de innovación regional, en las que además nuestros profesionales han sido parte muy activa. Y en ese sentido la decisión no es a medias tintas, sino que efectivamente es de ir dando una creciente autonomía en materia de decisión de asignación de recursos, de gestión de los proyectos a los equipos regionales que sean articulados, coordinados o conducidos, dependiendo del tipo de instrumento, por nuestras oficinas regionales. Con las salvedades que te he comentado de que algunos instrumentos, en esto la Corfo actúa mucho corrigiendo fallas de mercado, pero hay que estar pendiente también de algunas fallas de Estado. Una de las fallas de Estado más complicadas, no en Chile, en todo el mundo, es la captura. Y a nivel de país y a nivel de región puede ocurrir. Entonces tenemos que ser capaces también de administrar recursos que sean a través de instrumentos y programas que sean robustos y no caigan en fallas de capturas. Hace un tiempo acá tuvimos al rector de la Universidad de Maule y hablaba de una cuestión bien curiosa, que es que en particular para esa región no había índices que permitieran atraer la inversión.
Sí. Los números eran muy gruesos y cuando uno decía, oye, ¿qué tal si hacemos algo acá, un negocio no sé qué? Y el inversionista te decía, ok, mándame los números, esos números no existían y estaban muy desactualizados. Sí. Esa es una realidad que se repite a lo largo de Chile también en otros sectores. Así ¿Qué está es. haciendo Corfo para resolver este problema que termina siendo una clave enorme al momento de tratar de promover la producción también? Totalmente. Dos cosas bien concretas y compartiendo plenamente el diagnóstico. Indudablemente para tomar decisiones que apunten a dinamizar las áreas regionales y en general todos los sectores del país, necesitamos mejor información para quien toma las decisiones. Y en ese sentido nosotros tenemos una línea que se llama bienes públicos regionales. Esa línea se va a ver fortalecida con el Fondo de Inversión Estratégica que desde el próximo año va a estar operando gracias a la agenda de productividad que lo constituyó y que implica una asignación importante de recursos desde Hacienda, que no está en Corfo, está en el Tesoro y es decidida a partir de una secretaría que se establece en el Ministerio de Economía. Pero nosotros con los programas regionales podemos apalancar recursos importantes de ese fondo para justamente fortalecer bienes públicos regionales. Una de las áreas fundamentales de bienes públicos regionales tiene que ver con mejor información y capacidades para no solo tenerla o generarla por una vez, sino actualizarla, gestionarla, etc. Esa es una cosa. Lo otro, Corfo desde hace tiempo maneja un programa que se llama Inversión en Zonas de Oportunidades, en donde tú consideras aquellas provincias que están en el 45% de indicadores de desarrollo menos avanzado en términos de desempleo, en términos de conectividad digital y en términos de nivel SIMS en educación. Se establece un criterio para ese 45% de provincias que están en el nivel, en la mitad de abajo, digamos, existen mecanismos amplios para ayudar a los tomadores de decisión a tomar sus decisiones en materia de inversión y además para cofinanciar esas inversiones. Se conoce poco, por eso lo aprovecho de Súper comentar. importante. Nos preocupa cuándo nosotros podemos ver que estas cosas que suenan fantásticas ocurran, porque en el fondo aquí lo que tenemos, y no solo en materia, Sí. no solo en relación a Corfo, ¿verdad? En relación en general a los procesos de descentralización del país, es una enorme desconfianza respecto de las promesas, porque ha habido muchos años, muchas campañas presidenciales en que se han hecho estas promesas y finalmente no se cumplen para nada. Entonces, ¿en qué fecha nosotros podemos empezar a ver estas luces en relación en particular a estos anuncios, digamos? En relación a esto depende mucho también de nuestra capacidad de poder actualizar nuestra regulación. Todo lo que hace Corfo tiene un esquema de regulaciones que en algunos casos tiene que ir al proceso de toma de razón de Contraloría, en otros casos lo podemos hacer directamente a través de una decisión del Consejo de Corfo. En aquellos casos en que las decisiones del Consejo de Corfo es bastante más cercano al horizonte en que se implementa. Por ejemplo, lo que hablábamos de innovación debería estar ya desde 2015. Septiembre, desde el último trimestre de este año ya en operación. ¿Ah? Sin embargo, existen otros programas que requieren una primero dotación de recursos adicional, como por ejemplo centros de desarrollo empresarial, que a partir del 2015 ya van a estar efectivamente en su proceso de establecimiento. Algunos programas están vigentes, como el de Zona de Oportunidades que te comentaba, pero en esos casos necesitamos complementar los recursos Corfo con recursos regionales, por lo tanto ahí... Con recursos del gobierno regional. El gobierno regional, y en general tenemos una muy buena... Ha funcionado capacidad. porque ese es uno de los alegatos que tenían, que Corfo tenía fondos parciales y el saldo, sobre todo para comunas que terminan siendo muy pobres, era muy difícil. Entonces se perdían esos programas porque para financiar ese saldo tampoco lograban conseguir las plata. Es cierto, algunos instrumentos de Corfo requieren un cofinanciamiento que responden a la lógica de que cuando tú estás apoyando a la empresa también se tiene que poner. Tiene que haber algún esfuerzo. elemento. Ahora bien, los cofinanciamientos admiten una parte de cofinanciamiento no pecuniaria, es decir, donde hay realmente recursos de las empresas. Y en el caso de las micro y pequeñas empresas es considerablemente menor. ¿Ah? Depende del tipo de instrumento, pero estamos hablando, por ejemplo, en innovación es un 30%, y donde una parte puede ser no pecuniaria. Cuando estamos hablando de los centros de desarrollo empresarial, los apoyos, los servicios, no son de costo de la empresa. Perfecto. Eso sí es costo de la red. Le agradecemos mucho, Claudio, que haya estado con nosotros. Claro. Esperamos tenerlo aquí con las buenas nuevas de que las cosas ya están funcionando. Ojalá me inviten. Muchas gracias.